Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Jorge García Cisneros y seré quien modera esta mesa titulada Lenguas Indígenas, Traducción, Interpretación y Acceso a Derechos, perteneciente al programa de especialidad en Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas en los Servicios Públicos. Esa mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. El doctor Gervasio Montero Gutenberg es doctor en Pedagogía por la UNAM, postdoctor en Lengua y Educación Intercultural por la Educación Federal de Goiás, Brasil. Líneas de investigación: Antropología Cultural y Educación Indígena, Educación Plurilingüe, Interculturalidad, Enseñanza de Lenguas Originarias como primera y segunda lengua y formación docente en contextos plurilingües. Miembro del CNI, nivel 1. El doctor Jaime Pérez González, ex doctor en PhD en Lingüística por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Sus líneas son literatura contemporánea indígena maya, revitalización y fortalecimiento lingüístico, documentación lingüística, lingüística general, tipología lingüística, sintaxis, morfología, semántica léxica y lexicografía, y metodologías de campo en las ciencias sociales y humanas. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Mariano Raimundo Hernández, que presentará su trabajo titulado Traducción al Tzotzil de la Guía de Valoración de los 11 Patrones Funcionales de Marjoy Gordon. Adelante, Mariano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestros presentes, doctor Gervasio, doctor Jaime, qué gusto verlos por acá. Enseguida comparto la presentación de mi ventana. Ahora comienzo con mi presentación. Bien, voy a dar comienzo con la presentación de mis avances del trabajo terminal, cuyo título corresponde a la traducción al tzotzil de la guía de valoración de los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon, correspondientes a este primer semestre de la especialidad en traducción e interpretación de lenguas originarias para los servicios públicos. Y quiero comenzar con la inclusión de diferentes datos que han surgido en el transcurso de las 4 UCAs que hemos cursado hasta el momento. Estamos cursando el cuarto, que es de traductología. Y en las UCAs anteriores pudimos conocer un poco sobre la clasificación de las lenguas originarias con relación al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y al Sistema de Información Cultural a nivel nacional. La clasificación que hice del estado de Chiapas fue el siguiente: en riesgo inmediato tenemos el celtal, no inmediato, perdón, celtal, tzotzil, chol, zoque, tojolabal, mami, canjobal, que superan más de 5,000 habitantes y hablantes, por supuesto, y que no está en riesgo de desaparecer en un lapso de 50 años. El riesgo mediano de desaparecer por tener mayor cantidad de 1,000 hablantes, que es el Chuj, y muy alto riesgo de desaparecer, como el Lacandón, Jacalteco, Catoc y Teco, que corresponden a poblaciones de menos de 1,000 hablantes. Disculpa, Mariano, la presentación no está corriendo. ¿Crees le puedes reproducir? ¿Le puedes dar play? Sí, enseguida reanudo, perdón. A ver. Se ve, ¿Ya se pero empieza? se ve como en edición. Entonces, Ahí está. a ver. Mm-mm. Ahí.
No sigue viéndose como en edición, el editor del PowerPoint. Híjole, Digo, salvo permítame. que los maestros tengan algún problema, pero la tendrías que ir tú moviendo manualmente, las diapositivas. Sí, a ver, permítame. No sé por qué aparece así. Voy a dejar de compartir y comparto nueva cuenta. Sí, creo que tienes que compartir cuando ya lo tengas en modo de presentación para que pueda, eliges la que ya tienes en modo de presentación para que se pueda proyectar. Sí, de hecho ya está en modo presentación. A ver, voy a intentarlo una vez más. No sé si ya aparece ahí en pantalla. Sigue apareciendo como Sí, ya sé. en modo no presentación. Va de nuevo, ya le di en presentación. Tienes que, deja de compartir. Sí, Ahora pon en modo presentación tu diapositiva y ya que lo tengas en modo de presentación, lo compartes, pero compartes la que ya tienes en modo de presentación, sí es que ya lo presenté en esa modalidad, pero no me da la opción. ¿no? No. Mira, ponle en modo presentación y luego le pones aquí en compartir pantalla. Sí, es que le puse el modo presentación, pero ya no me deja salir de acá y no veo la transmisión. A A ver. ver. Ahí aparece, pero es en modo edición. Ya no aparece ahora. Sí, ya no se ve. A ver, lo comparto en nueva cuenta, permítanme. Ahí aparece en modo edición, ¿verdad? Sí. Sí, pero lo puedes ir compartiendo así para que igual nada más tienes que tú avanzarlo manualmente, diapositiva por diapositiva del lado derecho, de izquierdo. Ajá, ahí. Ok, si me permiten una gran disculpa por este detallito, reanudo la presentación hasta acá. Comentaba hace un momento sobre la clasificación de las lenguas originarias del Estado como parte de una de las UCAS que tuvimos en el transcurso de especialidad y las 3 clasificaciones de desaparición que vemos 4 idiomas que son de muy alto riesgo de desaparecer hasta este momento. Posteriormente, como la temática es relacionado a un instrumento de medición en enfermería, se hizo el análisis formativo de la licenciatura en enfermería en el estado de Chiapas y pude encontrar lo siguiente. Tenemos 2 sistemas educativos, que es el sector público y privado, uno para la formación de licenciados en enfermería y uno para la formación de licenciados en enfermería y obstetricia. De parte de estas escuelas, tanto públicas como privadas, con los nombres diversos que tenemos en pantalla, podemos destacar al Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas, a la Universidad de Ciencias y Artes y a la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, y destaco una de las escuelas privadas que es la Universidad Mesoamericana, que son las que incluyen la formación de lenguas originarias a nivel superior, ya como parte de la malla curricular, tanto en Tzotzil, Celtal y Tojolabal. En esta presentación podemos conocer que la formación de los licenciados en enfermería en la actualidad ya se está incluyendo con la dinámica de la formación de recurso humano con competencia cultural, y esto conlleva a que se puedan mejorar los sistemas lingüísticos y de inclusión de la sociedad a los recursos públicos de salud. Y aunado a esto, la preparación de los estudiantes en la actualidad tiene que ver con la formulación lingüística de los mecanismos de recopilación de información, tanto de cuestiones objetivas y subjetivas. Y nosotros como enfermeros usamos una guía de valoración que se llama de los 11 patrones de Marjorie Gordon. De hecho, hay otras teóricas que nos permiten hacer esta recopilación, pero en esta investigación destacamos principalmente a Marjorie Gordon. Parte de los objetivos que puede desarrollar, tenemos el objetivo general, que es la traducción de la guía de valoración de los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon al Tzotzil para ser utilizado y aplicado a los usuarios monolingües que asisten a las unidades de salud de los Altos de Chiapas, y con ello mejorar, por supuesto, la atención de la salud por parte del personal. Los objetivos específicos: traducir cada uno de los 11 patrones funcionales al Tzotzil,
reunir a un grupo de expertos, enfermeros y enfermeras, para validar la traducción de cada patrón funcional, aplicar a usuarios tzotziles la guía de valoración traducida para corroborar realmente la coherencia y que se pueda entender el contenido de la anamnesis. Y como parte final, hacer la publicación de un libro de este producto final del proceso de investigación, de traducción de la guía de valoración. Con relación a la metodología, este proyecto de investigación es de corte transversal debido a su actualidad, de corte documental por el uso de la guía de valoración y de diferentes documentos que nos avalan la recopilación de información mediante este mecanismo, y de traductología de la guía de valoración de los 11 patrones. Esto se correlaciona también directamente al proceso de atención de enfermería, que nos permite hacer la valoración, diagnóstico, planificación y ejecución y evaluación de las necesidades individuales de los usuarios que llegan a las unidades de salud. Recalco mucho el producto final, que va a ser un libro de todo este proceso de traducción, avalado en su respectivo momento por la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y 2 casas editoriales que están en propuesta, que es el Centro de Investigaciones Multidisciplinarios de los Altos de Chiapas, o en su defecto, la editorial Religación de Ecuador. El proceso de atención de enfermería es un mecanismo bastante importante para nosotros, para conocer cuál es el estado de salud del usuario, para que nosotros podamos tanto prevenir, atender, diagnosticar, cuidar y mediar la salud de los usuarios. Los 11 patrones funcionales se describen de la siguiente forma: un patrón en cuestiones del estado de conciencia, con el apartado cognitivo perceptivo, percepción y control de salud también, nutricional metabólico, el de eliminación, actividad de ejercicio, sueño y descanso, autopercepción y autoconcepto, de rol y relaciones, de sexualidad y reproducción, adaptación y tolerancia al estrés, y valores y creencias. Todo esto entendiendo como al ser humano como una persona integral y holística, que requiere de una valoración integral de todos los mecanismos que le dan esta regulación denominada homeostasis, y pueda tener su estado biopsicosocial en estricto orden. Ahora bien, parte de las investigaciones en el desarrollo del trabajo fue que los patrones funcionales de Mariotti y Gordon no solamente son en el aspecto general, sino que se van a clasificar de acuerdo a quién se le va a aplicar, porque tenemos tenemos la aplicación de los patrones funcionales para usuarias obstétricas en estado de embarazo, en estado de puerperio, a recién nacidos, a usuarios pediátricos, para las familias y comunidades, para el adulto mayor, para todas las patologías médico-quirúrgicas y para cuestiones también de la alteración mental. Delimitando este trabajo de los 11 patrones, voy a tomar el apartado número 1, que es para la atención de usuarias obstétricas en etapa de embarazo. En esta etapa de embarazo hay una secuencia de preguntas que se van a realizar para poder conocer todas las cualidades de las mujeres embarazadas. Y existe hasta este momento, por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social y por parte de la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal, el desarrollo completo de los 11 patrones y la solicitud de información detallada de cada una de las usuarias. Los avances que se tienen hasta el momento de la traducción del documento son los siguientes. Me permito ampliar un poquito por acá para que puedan ustedes identificar cuáles son los avances hasta el momento. Tenemos en este apartado los antecedentes gineco-obstétricos del patrón número 2. Lo puse de ejemplo porque es el que tiene mayor información de la temática obstétrica, y podemos identificar que se recopila datos gineco-obstétricos tanto de sus antecedentes como del apartado reproductivo actual, las fechas también de su última gestación, de partos, cesáreas y abortos. Y en esta correlación tenemos en la siguiente imagen cómo se ha ido traduciendo de manera bastante completa todos los apartados de la guía de valoración. Tenemos en esta tendencia que usamos tanto préstamos, se usan también neologismos y también palabras que se usan en la cotidianidad que tienen correlación inmediata a la atención de los usuarios, como il chamel, que hace referencia a la menarca, comol como el embarazo, ayanel unen como los partos y yalemolil como abortos.
Esto totalmente entendido por la población. Es Cacaliz Lagen, o sea, la fecha de cuándo se tuvo, lo que anteriormente mencionaba como el embarazo, que es Ilol, Ayanel, que es un parto, Hatel, que es la cesárea o cirugía en general, y Yalolol, como también la denominación en la pregunta de un aborto. En el siguiente apartado podemos también identificar que parte del apartado número 2 o del patrón 2, percepción, control de salud, hace también preguntas referente al embarazo, cómo se siente en este momento sobre su salud en el embarazo, qué hace para mantenerse sana, si tiene toxicomanías como fumar, drogas o bebidas alcohólicas, y si en algún momento contestara que sí, mencionar cuándo, cuánto y cómo lo usa. En la traducción también tenemos ya listo este apartado y todas estas palabras que fueron utilizadas están bastante bien consolidadas para poder entenderse. Claro, en su momento la aplicación ya a los usuarios cuando se tenga la guía completa en la traducción. Hasta este momento puedo mencionar que las UCAS me han servido bastante para poder integrar ese trabajo y tener los avances hasta la etapa ya de traducción de la guía de valoración que fue seleccionada para las mujeres obstétricas. Con esto finalizo mi intervención. Les agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias y Colabalik en Tzotzil. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Gervasio, adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Pues bien, Mariano, me parece de entrada muy importante la temática, ¿no? Que abona a estas cuestiones de la traducción, cuando hacemos referencia a esta cuestión desde el Tzotzil y pensando en esta guía de valoración de los 11 patrones, ¿no? Sin embargo, hay algunas cuestiones ahí, algunas son de forma en tu redacción, ¿no? Cuando hablas de las 300 variantes lingüísticas, por ejemplo, en el primer párrafo de la introducción, ahí a lo mejor ponerle, si bien se sabe, no hay un dato exacto o a ciencia cierta de los estudios realizados ahora, ¿no? De las variedades lingüísticas de cada una de las lenguas o estas agrupaciones lingüísticas también que existen, entonces a lo mejor se arregla con datos de aproximadamente, o si tienes una referencia, colocarlo ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, el estudio del INALI desde el 2012 habla de las 364 variantes dialectales. Digo, hay algunas cuestiones ahora en la actualidad que se ha realizado, ¿no? Que apuntalan a eso. Esos datos más de cuestiones de ahí, ¿no? Entonces, también en esta cuestión, cuando empezamos a mirar ahora de dónde llevas con tu objetivo, de repente en el texto que vas presentando hablas de la necesidad de comenzar a producir materiales, ¿no? Para hablantes de lenguas originarias, en caso particular de la lengua que tú haces referencia, el Tzotzil, en ese sentido. Sin embargo, a mi parecer, tendríamos que visualizar justamente en tu objetivo general, si realmente lo que nos lleva es a la traducción directamente, porque tú dices traducir la guía de valoración de los 11 patrones funcionales. Tendríamos que pensarle muy bien ahí justamente como el objetivo general, si realmente tu intención es traducir nada más ese material o esa guía, o bien tendríamos que matizar justamente hacia dónde lo queremos llevar, es decir, o qué estamos buscando en eso. A lo mejor es la pertinencia de ese material, no sé,
me pongo a reflexionar y preguntar, ¿no? Más bien formular preguntas. Y yo te recomendaría eso, ¿no? Formular justamente porque no tienes una pregunta específica ahí, por ejemplo, que nos ayude también a ir reformulando y aterrizando todas estas cuestiones y que nos permita visualizar estas cuestiones, ¿no? Siempre hemos también mencionado que en un objetivo, en general en todos los niveles de investigación, siempre nos dicen que hay que responder a las preguntas, ¿no? Del el qué voy a investigar, el para qué voy a investigar y el cómo, ¿no? Pero también decimos que a veces con que tenga esos dos, el qué voy a investigar y para qué voy a investigar, ¿no? Entonces eso me parece importante también que lo retomemos o nos permite a lo mejor direccionar esos objetivos, ¿no? Hablando en términos genéricos ahora de manera particular en lo que planteas ahí en el objetivo general, ¿no? Y entonces, a mí me parece importante justamente, Mariano, ver para dónde vamos a llevar esta cuestión, ¿no? Si nos enfocamos realmente a la traducción literal como tal de esa guía, o bien estamos buscando justamente su pertinencia, porque más adelante eso hablas de los usuarios, ¿no? Que ahí me viene otra cuestión fundamental que me parece importante. Estos usuarios, dices tú, en la mayoría son monolingües, por ejemplo, ¿no? Manejas ahí como el 60% de los que se atiende ahí en el escenario que tú mencionas. Sin embargo, acá viene ahora esta hilación, si lo llevamos a la traducción directamente de la guía, ¿quién lo va a utilizar? Estamos hablando como los enfermeros, las enfermeras, o los que brindan la atención, o los médicos ahí, o las personas que van a llegar justamente a atenderse, ¿no? Con tu delimitación que nos hablas ahorita en específico de los usuarios obstétrica relacionado al embarazo, ¿no? En esa delimitación. Tu foco va para allá, entonces son los usuarios que llegan, pero la guía también es para los enfermeros, ¿no? Las enfermeras o la gente que brinda la atención como especialista dentro del sistema de salud ahí en ese escenario. Pero la pregunta nuevamente surge acá. Entonces, si son monolingües, ¿saben leer esas personas o estamos pensando esta traducción para referirse a ellos de manera oral? ¿O esta atención ellos lo van a leer de manera escrita? ¿No? Entonces surge la interrogante. Pero me viene a la mente también, me pongo a pensar, si son monolingües en la lengua originaria, muchos de ellos seguramente no saben leer ni escribir en la lengua originaria. Entonces, ¿cómo van a acercarse a este material? Pero a lo mejor son los especialistas aquí quienes se van a dirigirse a ellos con base en este material, los que van a leerles en la lengua. Pero viene la otra interrogante. Si las enfermeras, los enfermeros, no son hablantes de la lengua, entonces, ¿cómo van a leerles esta cuestión o cómo van a ir? Pero repito, porque tu foco va sobre los usuarios obstétrica relacionado al embarazo, ¿no? Ese es tu usuario, con lo que nos dijiste ahorita. Entonces está directamente a ellos. Entonces, no sé si me explique en esta relación que vas llevando, ¿no? Y por eso me parece fundamental, nuevamente me regreso a los objetivos. A lo mejor eso te da pie a ir aterrizando o focalizando muy bien las pretensiones, justamente porque de entrada la temática a mí me parece fundamental, ¿no? En esta cuestión y sobre todo va muy ad hoc en esta cuestión de la especialidad que estás cursando y la pertinencia que se proyecta en ese sentido. Pero ahí me parece fundamental que atendamos en eso. Y obviamente los objetivos específicos también abonan a esta cuestión, ¿no? Porque
cuando dices, por ejemplo, reunir a un equipo de expertos, enfermeros y enfermeras para validar la traducción de cada patrón funcional. No, como dices ahorita, hablas de las licenciaturas, donde también estás focalizado, entonces nuevamente abres como el panorama un poco de dos escenarios, que me parece importante también, pero los que van a validar son los estudiantes de esas licenciaturas o bien los que están dando el servicio acá con ya las personas usuarias en ese sentido. ¿Y quiénes lo van a validar, no? Entonces, uno pensaría que esos que lo van a validar son enfermeros y enfermeras hablantes como de la lengua originaria, ¿no? Entonces, pero eso es lo que no queda muy claro en el planteamiento que haces, justamente, ¿no? Entonces, de ahí radica esta importancia que estoy mencionando. Y, y entonces, tanto a estas cuestiones va relacionado también si nosotros logramos matizar y focalizar estos objetivos, tanto el general como los específicos, entonces va a ir amarrando muy bien con esto que tú mencionas posteriormente, ¿no? En cuanto a la metodología, me parece que eh, pues matizar en el sentido de cómo van a ir convergiendo justamente eso. Me parece que lo que tú anuncias va de la mano a tus pretensiones. Sin embargo, todavía, o por lo menos no nos deja escuchar en claro cómo vas a entretejer justamente entre tus técnicas de lo que vas a utilizar. Eh, si va a haber entrevistas o no, pero uno alude que sí por la pertinencia que va a tener o no estas guías, por ejemplo, ¿no? Entonces, o esta guía, mejor dicho. Entonces, cuestiones así, tendríamos que ir como mirar esa relación desde la temática, desde el planteamiento, y yo sigo focalizando eso. Si nos hacemos preguntas o una pregunta que abone a esto, lo que pretendemos hacer, y esto puede amarrar muy bien con lo que planteas en los objetivos y aterrizas con la metodología, ¿no? Entonces, bueno, eso podría comentarte, Mariano. Gracias. Gracias, doctor Gervasio. Adelante, doctor Jaime. Sí, bueno, gracias, Colabal Mariano, a Tilaba Shaki, Kilti Kusita Kusi, a Yakala Pazbel. Bueno, tenía varios comentarios que ya el doctor Gervasio hizo y ya no voy a entrar en eso. Voy a complementar nada más algunos. Y también estoy de acuerdo en que tu introducción en cuanto a lo de las lenguas está muy... falta hacer un poco más de investigación y con datos precisos. Tienes que poner las referencias y los números que ponen justamente desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, porque ellos tienen otros números, ¿verdad? Entonces hay que poner eso ahí, aclarar y poner las cifras que corresponden. También yo lo que te sugeriría es que pongas una sección en donde vas a hablar sobre el tzotzil. Algo que no comentas es con qué variante vas a trabajar. Y si vas a trabajar específicamente la variante de Sinacantán, entonces aquí tenemos bueno, no un problema, pero habría que ver la manera de cómo se soluciona, porque cuando estás hablando de que vas a juntar expertos en el tema, de nuevo, y esto va también de acuerdo con el comentario del doctor Gervasio, es a quiénes te refieres. Si te refieres a hablantes tzotziles, entonces de nuevo, por eso esta parte de definir qué variante o variantes vas a usar, entonces por eso sería importante ahí también aclarar eso, desde dónde vas a trabajar y con qué comunidades, si es que vas a trabajar solamente con tu comunidad, con expertos en tu comunidad, o si vas a ampliar esto digamos, a las diferentes variantes del tzotzil. Que de entrada, si se puede y formas, como lo dices aquí en tus objetivos, de reunir un equipo de expertos, de enfermeros y enfermeras digamos, en el tema, yo diría que si hay enfermeros, enfermeras que hay de diferentes variantes,
matas un pájaro de dos tiros, sacas un libro que va a ser todavía mucho más productivo porque así lo pueden trabajar conjuntamente e incluso puedes publicar el libro de manera, digamos, colaborativa con estas personas que vayan a trabajar contigo, ¿no? Bueno, esa es una sugerencia mía, pero digamos en el sentido de que bueno, conocemos la realidad de Chiapas y la realidad sobre todo de las lenguas del Tzotzil, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces si tú te enfocas a escribir algo en una sola variante, los de las otras variantes muchas veces ni lo van a leer porque van a ir sin Acantán y ya dicen, ah, ya no me sirve, ¿no? Entonces, de ese lado, digamos, para tratar de unificar y que realmente sea un trabajo productivo para todas estas comunidades que usan, digamos, que van a usar este material, entonces creo que por ahí sería bueno pensar cómo o cuál sería, digamos, la mejor manera de la traducción, digamos, a qué variante o a qué variantes. Y entonces para eso necesitarías agregar una sección breve de las variantes del Tzotzil, cómo están, la situación actual, hablantes y prestigio, lo que sea, y al final decir por qué vas a usar una variante o variantes. Sí, y una de las dudas también que tenía es que cuando dices reunir a un equipo de experto, sí, tengo la misma duda de que el doctor Gervasio. ¿Te refieres aquí a enfermeros únicamente, enfermeros, enfermeras únicamente, o si te refieres además a parteras, parteros de las comunidades, ¿verdad? Porque como sabemos, obviamente ellos son los que manejan estos temas y claro, el no sé qué tan técnico sea la terminología que se usa en Tzotzil, ahí sí yo desconozco completamente, pero sí sería interesante que, bueno, no necesariamente entrevistarlos, pero sí hacer el trabajo de manera colaborativa con ellos, porque al final ellas o ellos son los expertos en el tema, entonces por ahí creo que sería también bueno hacerlo de manera colaborativa, digamos, comunitaria, más de tipo comunitario. También coincido en que en los ejemplos que mostraste, me parece que no es una traducción literal. Bueno, en nuestra sesión que viene de la UCA vamos a hablar de tipos de traducción, ¿verdad? Y justo la tarea que tienen es de un tipo de traducción ahora. Y entonces aquí justamente te va a tocar aclarar de qué tipo de traducción vas a usar. Si vas a usar una traducción perifrástica, si vas a usar una traducción literal, si vas a qué tipo de traducción, ¿no? Entonces esto, digamos, con la siguiente clase que vamos a tener en esta UCA, quizá se te aclare un poco más el panorama y poder describir, digamos, esto dentro de tu metodología y al final reescribir, digamos, esta parte de tus objetivos. Bueno, hay una cosa que me llamó la atención ahora que presentabas y decías que, por ejemplo, hay ciertos conceptos que todo mundo entiende, ¿verdad? Y como es nacer, como es aborto, etcétera. Sí, yo creo que hay ciertos conceptos. Ahora, lo que yo me preguntaba es si estos mismos conceptos son los que se usan también, digamos, de parte de las parteras y parteros, o si hay otros conceptos, alternativas, ¿no? Entonces, no sé, por ahí pensaba eso, si no hay, bueno, eso también sería importante decirlo, de que hay cierta terminología más técnica o no, eso también habría que aclararlo ahí. Y ahora, estoy también de acuerdo y es justo una de las cosas que yo tengo también para como observación, es que el trabajo que vas a hacer bueno, está enfocado como un material de apoyo para enfermeros y enfermeras, ¿cierto? Pero yo creo que sí sería, o sea, sí sería muy necesario que, bueno, no sé si como parte de este trabajo, como ya un objetivo después, poder hacer talleres sobre lo que vas a hacer. Una de las cosas o sea, una de las cosas que pasa luego cuando se hacen traducciones es que se quedan ahí las traducciones, ¿no? Entonces, yo creo que los mismos enfermeros, o sea, a lo mejor ni siquiera la van a usar y esa es una realidad de las cosas. Entonces, yo te invito a que, bueno, no sé si lo pongas aquí, habrá que discutirlo con tu asesor,
pero creo que organizar, perdón, talleres para tú poder mostrar tu trabajo, tanto como enfermeros, enfermeras, pero también a las comunidades, va a ser de mucha utilidad. Y así vas a hacer que tu trabajo tenga todavía mayor alcance y que, eh, te lo digo por experiencia, de temas de salud, muchas veces la gente lo lee y lo deja tirado ahí y luego nunca se acuerdan, ¿verdad? Entonces, este material que tú estás elaborando me parece indispensable y me parece que es muy importante para que, pues, digamos, corra ese mismo riesgo. Entonces, por eso, bueno, yo te sugeriría ahí. Y, bueno, hay otras cosillas que te observo, pero igual te las hago llegar por escrito. Vamos a hablar todavía, bueno, en la UCA acerca de lo que han hecho y me vas a entregar tus comentarios, tus revisión de los comentarios que te estamos haciendo y por ahí yo te puedo observar otras cosillas después. Pero una de las cosas que tienes que tener clara también es que tu metodología, tú mencionas aquí, por ejemplo, que vas a hacer una investigación de corte transversal, documental y de traducción. Entonces, no explicas a qué te refieres con cada uno, digamos, con cada una de estas formas. Entonces, tendrás que explicar a qué te refieres con lo transversal, cómo vas a llevar a cabo eso y luego lo documental. ¿En dónde viene lo documental de esto? ¿Vas a grabar? ¿Vas a hacer una narrativa de cómo estás llevando a cabo el trabajo de traducción o qué, cómo va a tener cabida esta parte documental? Y bueno, obviamente la traducción y si lo haces, o sea, como lo propones aquí en tus objetivos específicos, de manera, digamos, o sea, si vas a reunir un equipo de expertos, entonces también tienes que decir que va a ser de un corte comunitario o de un corte más colaborativo, ¿verdad? Porque esto al final no va a ser un trabajo que tú vas a dictar y vas a decir, este es el análisis y esto es lo que yo propongo y punto. Es un trabajo que vas a hacer o que va a resultar también de la colaboración de la gente que te va a dar su opinión de si sí o no es entendible tu traducción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también creo que hay que agregar eso, que va a ser además un trabajo de tipo, pues, comunitario, colaborativo, dependiendo de cómo lo retomes tú para esto. De nuevo, o sea, está bien que sí puedes hacer entrevistas, pero yo te sugeriría que si lo haces de manera, digamos, más colaborativa y en acción conjunta, eso significa que puedes citar a la gente una vez, ¿verdad? En diferentes sesiones y para que así no estés yendo persona por persona en diferentes momentos, sino que ahí mismo llegan a un acuerdo, por ejemplo, cómo traducir un concepto para tal cosa y así, entonces ya no tendrás que ir persona por persona, sino de como talleres más bien. Entonces, eso sería como algo más productivo y creo que de nuevo tendría mucho más alcance si hay hablantes de diferentes variantes. Incluso si se da, dejar incluso como la posibilidad de que sea un trabajo multivariante. Eso, de nuevo, tendría mucho más alcance. Y bueno, sería todo de mi parte, no quiero tomar más tiempo porque creo que vamos atrasados, pero, pero un trabajo que me parece que tiene que tendría mucho alcance y felicidades por eso y pues enhorabuena, sigue echándole ganas. Gracias, profesor. A continuación, Fidel López Gómez presentará su trabajo titulado Barreras lingüísticas en educación primaria, estudio con docentes celtales del nivel primaria indígena en Panteljo, Chiapas. Adelante. Fidel, ¿me escuchas? Sí, permítanme. Muy bien, ¿se alcanza a ver? No, yo tampoco, no se ve nada. Yo no veo tu presentación. ¿Se alcanza a ver? No. No, aún no.
Permítanme. ¿Ya se ve? No. ¿Le estás dando en compartir pantalla, Fidel? Tienes que darle compartir ahí donde está la flechita en un cuadrito. ¿Se alcanza a ver? Disculpe. No. No, nada. Permítanme, ahorita estoy. Ahí está. ¿Ya? No. No, no, A ver, a ver, no, ahí está. no, no. Dice compartir pantalla, es eso, el iconito Perdón. parece como un monitor, es como un cuadrito con una flecha hacia arriba. Ok, perdón, ahí está, perdón, ahí está. Creo que ya, ¿verdad? Ajá, ok, ya se ve tu pantalla. Perdón, ahí está. La pantalla, Perfecto. ahora con tu presentación, ¿Listo? ok, listo. Perfecto. Bueno, el trabajo de su servidor dentro del área de la especialidad de traducción e intérpretes está situado en el campo de la educación, específicamente en la educación bilingüe e intercultural. Parte del trabajo que presento ya tiene las aportaciones del comité asesor dentro del trabajo y bueno, voy a hacer la explicación de cada momento. En la parte del planteamiento del programa de trabajo sitúo varios retos que tiene este trabajo. El primero es la diversidad lingüística y cultural que tiene el ejercicio de la práctica docente, específicamente con los docentes de nivel primaria indígena en Panteló. El segundo reto o conflicto es la parte del material didáctico y pedagógico, ¿no? Esta situación que solo viene, el material viene solamente en español, ¿no? El monolingüismo. Y el tercer reto, que es como un poquito más complejo, es la vulneración al acceso a la educación. Este aspecto de la vulneración entra en el planteamiento de nuestro problema porque trabajamos también con la idea de poder hacer un acceso a la educación general, ¿no? Que no se rompan estos estigmas, sobre todo en la educación bilingüe, ¿no? Que muchas veces por el hecho de ser bilingües se les niega o los procesos son interrumpidos porque no hay justamente esta conexión en el habla o los docentes no tienen esta preocupación por atender estos gremios. Entonces por ahí viene desarrollándose el planteamiento del trabajo y cierro el planteamiento con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la intención de conocer las barreras lingüísticas, de reconocer las barreras lingüísticas? Es por eso que viene este trabajo, ¿no? El objetivo general se basa en analizar las barreras lingüísticas primaria bilingüe. Estudio que trabaja ellos y cómo han enfrentado y qué han enfrentado al observar estas barreras lingüísticas. Estas barreras que aún no conocemos para ir como poco a poco, ¿no? Entre los objetivos específicos se encuentra el identificar primero las barreras lingüísticas. El segundo, identificar cómo afectan estas barreras lingüísticas la comunicación entre docente y estudiantes celtales. La tercera, situar las acciones pedagógicas de los docentes bilingües para dar acceso a la educación inclusiva en Panteló, Chiapas. Y la última, registrar las propuestas pedagógicas que proponen los docentes indígenas, válgase la redundancia, para atender estas barreras en el acceso a la educación inclusiva. Este último punto recae en el aspecto de rescatar las narrativas docentes. Los docentes bilingües, los docentes que trabajan en esta comunidad de Panteló, van a explicar donde la
de investigación, es que va a ser ellos su cosmovisión, desde su realidad, desde sus aulas, cómo han enfrentado todos estos aspectos de las barreras lingüísticas. Entra el ejercicio de su servidor, interpretar en un capítulo dentro del trabajo formal la traducción y la interpretación que yo le doy a esos escritos, a esas narrativas que estos docentes van a realizar. Ahora, en la parte de la justificación tiene muchos méritos, ¿no? Esta investigación tiene como la intención de conocer los diversos retos que genera el perpetuar las barreras lingüísticas, ¿no? Como sociedad y en la escuela. El otro también es que el trabajo parte también de rescatar las realidades lingüísticas del pueblo tzeltal, desde la zona de Pantelón, para conocer las experiencias pedagógicas e intentar situar el trabajo pedagógico en el estado de Chiapas. El otro es situar la investigación. Es de suma importancia para Chiapas porque, pues, justamente como hace rato comentaba, Chiapas es un estado diverso, no solo lingüísticamente, sino cultural, ¿no? En muchos aspectos. Y eso incluye, al sistema educativo. Reconocer también las funciones del docente bilingüe como agentes e intérpretes, traductores, porque ellos hacen el ejercicio de interpretación y traducción en las aulas. Dar clave a estos agentes, son clave, para, superar diversas desigualdades, no solamente económicas, sino lingüísticas, sociales, culturales, entre otras. También la intención es, documentar el trabajo pedagógico de los docentes bilingües. Y por último, construir soluciones para la mejora de la calidad educativa y garantizar el acceso a la educación en los pueblos originarios, desde la realidad de los tzeltales de Panteló, Chiapas, y de lo que esta investigación pueda develar o pueda exponer, ¿no? Después de realizarse. En el marco teórico, yo utilizo ejes temáticos precisos, ¿no? El primero es la barrera lingüística. No solamente conceptualizamos o ponemos nuestra postura teórica, epistémica sobre las barreras lingüísticas, no, sino también tratamos de hacer, dentro de este embrollo, situar también a los autores y ver cómo se han manejado y cómo se sigue manejando el trabajo el que se está trabajando, que son las barreras lingüísticas, cómo se ha venido desarrollando, ¿no? Como una parte también de antecedentes, porque como tal no hay un aspecto de antecedentes en la investigación. También vamos al aspecto de la educación inclusiva, tratamos el concepto de educación inclusiva, educación intercultural bilingüe, docentes como agentes de cambio, y el último, que es el aspecto del marco legal, pero también dentro del marco teórico conceptual, yo le quiero dar ese granito de arena, de tener ese aspecto de que no solamente es una investigación cualquiera, sino que también hay un sustento legal, dijéramos, normativo, y dentro de eso entra el fundamento de los derechos humanos, la Convención de los Derechos de los Niños, y justificamos el trabajo y la investigación. En la parte metodológica, la investigación es de corte cualitativo. El método que estamos usando es el etnográfico, situando de cajón el trabajo de la hermenéutica de Gadamer. Vamos a trabajar todo este proceso de hacer las preguntas, ¿no? No solamente de forma presencial, sino también vamos a usar la tecnología. Todo va a ir justificado dentro del proceso metodológico, ¿no? Porque hay algunos que ya manejan, o por las distancias, se hace un poco más cómodo el trabajo de la investigación a distancia o presencial, ¿no? El trabajo está dirigido a 3 docentes nada más. Habíamos puesto un campo más amplio del campo de la investigación. Nuestros objetos de investigación iban a ser más. Sin embargo, entre más sea el trabajo, más también se vuelve como la resolución, ¿no? Y entonces, por los tiempos que nos permite la especialidad, decidimos que fueran 3. En cuanto a técnicas e instrumentos, vamos a usar la entrevista semiestructurada, el guión de entrevista, y este guión de entrevista también tiene ejes temáticos, ¿no? Se tocan áreas específicas dentro del ejercicio de la práctica docente.
En este caso, hablamos también del marco normativo, curricular, pedagógico, emocional y cultural, que es donde entra la parte de la narrativa de los docentes. Entonces, pues la intención básicamente de todo el trabajo es rescatar estas voces, justificar el por qué suceden ciertos tipos de comportamientos dentro del aula, qué orillan o qué permite o qué limita estas barreras lingüísticas, cómo perpetúan ciertas desigualdades, diversos elementos que pues, nos puede arrojar la parte final del trabajo de investigación. Y pues bueno, cierro con esto, ¿no? De poder hacer una traducción, una interpretación de la voz de los docentes celtales, situando su trabajo pedagógico en el aula. Y para dar pues una mejor calidad educativa, ¿no? O mínimo para tocar puertas y atender las barreras lingüísticas o el área de educación bilingüe en otras áreas, ¿no? Con eso termino un poco de nuestra bibliografía y pues muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Gervasio, adelante, por favor. Hola, muchas gracias nuevamente. Okay. Igual, Fidel, me parece muy importante, me gusta mucho la temática. Bueno, también he sido docente de educación primaria indígena, entonces por eso me llama también mucho la atención, ¿no? En ese sentido. Me parece que existe, escuchándote ahora, tenía algunas dudas ahí leyendo, revisando tu resumen, sin embargo, ahorita escuchándote y viendo la presentación, creo que hay una configuración y hay una claridad en lo que pretendes investigar y aterrizar, ¿no? Eso me parece fundamental. En tanto, me parece que la direccionalidad de tus objetivos también apuntalan a eso, ¿no? Entonces, me parece fundamental. Sin embargo, me genera algunas cuestiones con lo que tú estás planteando. Y yo iba a preguntar primero, digo iba porque ahorita ya me aclaraste un poco en la presentación, porque por un lado decías en tu texto que vas a analizar justamente las barreras lingüísticas que obstaculizan el acceso a la educación inclusiva desde la perspectiva de los docentes estatales de educación primaria, ¿no? Del municipio de Pantelo en específico. Pero luego de repente también hablas sobre que el estudio busca identificar las estrategias pedagógicas que los docentes implementan para atender las barreras. Eso ya es otra cosa, ¿no? Que van de la mano, sí, pero son cuestiones fundamentales que por un lado pueden ser las barreras lingüísticas en sí y por el otro lado las estrategias pedagógicas que implementan los docentes para atender esas barreras, ¿no? Que pueden tener proyecciones muy distintas y ameritan como la atención por cada uno en su justa dimensión. Sin embargo, ya cuando uno lee tus objetivos y con la pregunta que ahí planteas, también, entonces uno dice, no, esto va muy de acuerdo con lo que plantea en su temática, que es relacionado a la cuestión de las barreras lingüísticas. Sin embargo, justamente hablando de estas barreras, seguramente con lo que nos presentas ahorita del referente teórico, estás manejando desde dónde estás parado y cuáles son cómo se está entendiendo las barreras lingüísticas, porque estas barreras y estas barreras lingüísticas pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Y desde diferentes modalidades, dimensiones, ¿no? Y tú mencionas cómo esto también implica en la comunicación dentro del aula. Entonces, esto es importante porque justamente en estos tipos te va a permitir mostrar y como tú dices, vas a analizar justamente esas barreras y tú es donde vas a presentar cuáles son, ¿no? Vas a identificar y vas a analizar cuáles son esas barreras, justamente, ¿no? No estamos hablando de cualquier tipo de barrera, sino que proyectado a la cuestión lingüística, justamente. Primero, tiene que ver con la cuestión de
de las variantes lingüísticas, ¿no? Es una pregunta. Sería importante, porque esto nos lleva a pensar muchas cosas. Sin embargo, estas son como meramente cuestiones hipotéticas en la proyección, ¿no? Entonces, uno esperaría mirar cuáles son entonces esas barreras lingüísticas justamente de entendimiento, o tiene que ver con la cuestión justamente de los materiales. Esto nos llevaría justamente a pensar en este diagnóstico lingüístico, como estamos hablando del aula justamente, ¿no? Los, los niños y los docentes comparten los mismos códigos, o son diferentes. ¿Qué tanto los niños son hablantes o no de la lengua, por ejemplo? ¿No? Entonces, pues que existieran con todas las variedades también que estén presentes en el espacio escolar y áulico en este sentido, ¿no? Entonces, eh, cuando tú mencionas cómo se enfrentan justamente estos docentes a estas barreras lingüísticas, entonces me lleva a mí a preguntar también cómo estamos visualizando todos estos componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales que emergen y convergen en un proceso educativo, o en este caso de enseñanza y aprendizaje, en tanto y cómo lo están manejando estos docentes, ¿no? Es decir, eh, se enseña en la lengua, es decir, se enseña en celtal o se enseña el celtal, por ejemplo, ¿no? Entonces me genera también esa proyección y preguntarme, porque eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo en ese sentido. Y luego también la pregunta sería, ¿por qué nada más 3 profesores? ¿O por qué estos 3 profesores? ¿No? Sería importante la descripción justamente de estos colaboradores con los que vas a participar, ¿no? Quiero pensar que están en la misma escuela o van a ser de diferentes escuelas o no sé, ¿no? Ahí falta como precisar eso en la descripción con tus colaboradores en ese sentido. Y luego, otro concepto que manejas que me parece también interesante y debatible también, la cuestión de la educación inclusiva. ¿Por qué retomas justamente la educación inclusiva para hablar de estas temáticas, o la inclusión o no inclusión de las lenguas dentro de un espacio educativo, ¿no? Entonces, me parece interesante justamente por lo que se viene debatiendo ahorita, con lo que con la connotación de la perspectiva de educación inclusiva, ¿no? A eso más me refiero. Y luego hablas de educación intercultural bilingüe. Esto va de la mano con lo que estoy diciendo anteriormente, porque actualmente, ya sabes, se habla ahora de la cuestión intercultural, pero también de la cuestión plurilingüe, ¿no? Actualmente. Y esto, si nos enfocamos a esta visión del plurilingüismo, abona justamente a lo que tu temática proyecta, ¿no? La atención o las barreras lingüísticas justamente, ¿no? Cómo esto aterriza o no, o cómo vislumbra este panorama dentro de las implicaciones que va a tener en un espacio educativo, en específico en educación primaria, en ese sentido, ¿no? Entonces, esos serían como más bien aspectos genéricos que pueden abonar justamente lo que tú vienes planteando y que pueden enriquecer, ¿no? Esto que ya tienes en la medida que lo puedas matizar o describir, ¿no? En estos elementos. Eso sería lo que yo pudiera comentar. Muchas gracias y muy, muy importante la temática. Gracias, doctor. Doctor Jaime, adelante, por favor. Sí, Google awal Fidel la kitik te la pasbele mero lek hansh te bayal bitik ya anya ya walkaitik, pero maneos ya va tiempo. Pero bueno, gracias. Lo que le dije a Fidel es que pues muchas gracias por enseñarnos lo que está haciendo. Pero sí, estoy de acuerdo con el doctor Gervasio de que
es un tema que toca muchas cosas, muchos temas. Entonces, yo creo que sí, de entrada es que si lo que vas a investigar son las barreras lingüísticas, primero, sí, las barreras lingüísticas desde la perspectiva del docente, ¿no? Es así como lo entiendo. Ahora, yo justo me preguntaba esto de las barreras lingüísticas desde, digamos, desde los docentes. Para esto necesitamos, bueno, de entrada ver una etnografía del aula o de la escuela de donde estás trabajando. ¿Cuántos hablantes celtales, digamos, cuántos docentes celtales, no celtales, hablantes de otras lenguas indígenas, etcétera? ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un tema cualitativo y el resultado de este trabajo, y estoy de acuerdo con el doctor Gervasio de que ¿por qué elegiste 3? ¿Por qué el número 3? ¿No? O sea, eso, bueno, tiene que quedar claro. Y una de las preguntas que yo también hacía era, ¿cuáles son tus criterios para elegir estos 3? Tendrá que, o sea, digamos, tendrás que describir las razones y el hecho de por qué elegir 3. Pero la etnografía de la escuela que tú nos presentes va a tener, digamos, tu resultado final, un impacto o mediano impacto o qué tipo de impacto va a ser a nivel de la escuela de la que nos estás hablando. Entonces, por esto es importante. Y también, bueno, en la sesión pasada en nuestra UCA también comentabas, hacías la pregunta de la cuestión de variantes. Yo te mandé ya materiales sobre variantes del CELTAL. Va a querer que las revises. Y de nuevo, aquí también eso es importante y coincido con el doctor Gervasio de que los hablantes, bueno, estos profesores que tú estás eligiendo vienen a ser profesores de la misma variante, hablan la misma variante de Celtal o cómo. Sabemos, y tú lo mencionas, bueno, mencionas en alguna parte de tu resumen de que la identidad, digamos que la identidad incluso del profesor también impacta, ¿verdad? En el método de enseñanza-aprendizaje en los niños, influye. Y entonces, ¿cómo vas a, digamos, unificar esto? Si viene de diferentes comunidades, tienen diferentes identidades culturales, unos han vivido en ciudad, unos menos, o sea, ¿cómo nos vas a resolver esta diversidad de cosas que nos estás presentando, ¿verdad? Entonces creo que por eso es muy importante. Digo, de nuevo, estás tocando muchos temitas, mencionas muchas cosas que me parece que de entrada serían temas por sí solos, ¿verdad? Para otros trabajos. Entonces, sí, quizá, y lo tendrás que hablar con tus asesores, es hasta qué punto puedes delimitar esto y hablar de todas estas cosas que mencionas. Y estoy de acuerdo también que cuando hablas de estrategias pedagógicas, ya es meterte a otro campo. Entonces, si vas a hablar de las barreras lingüísticas, yo aquí de entrada es que te, te sugeriría que te enfoques a eso y hablarnos de esto, de la etnografía de la escuela, de los profesores con los que vas a trabajar y digamos, cómo han resuelto estas barreras lingüísticas, digamos, y es que hablas, por ejemplo, de los escasos materiales para enseñanza bilingüe, ¿verdad? Entonces, si no hay materiales bilingües, digamos, o aptos o, digamos, funcionales para una educación bilingüe, entonces, ¿cómo han resuelto esto? ¿Cómo han aplicado, por ejemplo, los currículums? Porque también hablas de currículum, ¿verdad? Y entonces estás como tocando muchas cositas que me parece que son importantes, que obviamente son muy importantes para este tipo de trabajo, pero este es un trabajo de una UCA, o sea, no es una tesis, no es ¿sabes? O sea, en teoría, no sé o sea, si dé tiempo para que puedas abordar todo, ¿sí? Entonces, por ahí yo lo que haría es que delimites esto un poco más para hablar específicamente de las barreras lingüísticas y que nos presentes eso y en base a eso poner estudios de caso, porque van a ser estudios de caso de estos individuos que tú estás eligiendo.
porque de nuevo, somos celtales, tenemos un contexto cultural celtal, pero yo mismo, por ejemplo, me considero celtal, pero pues estoy fuera, ¿verdad? Y seguramente que estos profesores, aún enseñando dentro de esta comunidad, también han tenido experiencias de vida que van a, digamos, darle una u otra solución a este tipo de conflictos. Entonces, yo creo que sería, bueno, ese es mi comentario principal, que hay un montón de cosas que sí estás hablando, de las que sí es necesario, pero para este tipo de trabajo yo creo que sí sería, para esta ocasión, si vas a seguir en la maestría, puedes continuar el tema. Entonces, este es un tema que no vas a terminar quizá para esta especialidad, pero que sigue abierto. Entonces, por ahí, bueno, de nuevo, si tú tienes el tiempo y crees que puedes terminarlo en un poco, no sé, tiempo que te da para esta especialidad, adelante, pero si no, entonces yo te sugeriría que entonces nos hables propiamente de las barreras lingüísticas y de la resolución y de cómo podría ser esto aplicable a otros contextos que tengan también, digamos, en otras escuelas o quizá para otras experiencias de pedagogías. Porque sí, si dices que hay, por ejemplo, que si hay materiales, que si hay escasez de materiales, ¿verdad? Si hay escasez o si no hay una formulación curricular aplicable, entonces, o sea, vas a estar como metiendo otras cosas que de nuevo, o sea, para esto necesitamos de nuevo una etnografía de la escuela, del aula, de cómo son aplicables estas metodologías, estas estrategias pedagógicas, que lo sabemos de entrada, es que en una escuela bilingüe no todos son bilingües, ¿verdad? De entrada. Entonces, y los que hablan la lengua, ¿qué tanto la hablan? ¿La enseñan? O sea, ¿tienen realmente un sistema bilingüe o es solamente enseñar una hora de celtal o una hora de lengua, como lo hacen en muchas escuelas? Esto no es bilingüismo. O sea, esto es enseñar una hora de lengua indígena, punto, ¿verdad? Y cómo la enseñan. Entonces ahí ya estamos metiéndonos en otros terrenos que tiene que ver con toda esta cuestión curricular, pedagógica, etcétera. Entonces, de nuevo, creo que si lo puedes hacer, adelante, pero si no, entonces háblanos nada más de las barreras lingüísticas y creo que con eso sería digamos, un aporte. Y otra cosa que te iba a comentar es, cuando tú dices que estas son barreras lingüísticas, em, ¿desde dónde la estás viendo? ¿Desde dónde las estás viendo? Eso también es importante, la posicionalidad, desde dónde son barreras lingüísticas. Es decir, ¿son barreras lingüísticas desde la perspectiva celtal o desde la perspectiva del español? Entonces, eso va a ser muy importante porque también mencionas que el profesor es a la vez traductor e intérprete del material y de todo lo que hace y dice en la escuela, ¿verdad? En el salón. Y esto, de nuevo, me viene a la cabeza como en mis experiencias trabajando con docentes bilingües celtales, en que muchas veces no llega ni siquiera a ser traductores ni intérpretes, porque en muchos casos no se da ni siquiera digamos, ni la tarea, ni el tiempo, no, porque no tienen tiempo, porque lo que sea, digamos, la dedicación a hacer realmente digamos, una educación bilingüe y menos de tipo intercultural. O sea, esa es una realidad. Entonces, por ahí habría que repensar esto y te voy a mandar una tesis también que escribió un estudiante al que también colaboré en su proyecto de tesis de maestría. Se llama Escuela Pública Indígena y Bilingüismo, desafíos entre la colonialidad y la interculturalidad en escuelas de la región de Chiapas. Y habla de profesores tzotziles y tzeltales de Acteal. Entonces, te la mando, la revisas y quizá por ahí también te des idea de por qué, o sea, por qué estas barreras y cómo es que se toman, digamos, desde dónde se toman como barreras lingüísticas, que eso me parece también que es algo que podría ser un aporte para tu trabajo. Y bueno, Bucolawal. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presentación y
Y continuamos con el trabajo del estudiante Valerio Rodríguez Velasco Rodríguez. Presentará su trabajo titulado Variación de técnica traductológica para el trabajo con referentes culturales, ejemplos del náhuatl. Adelante, por favor, Valerio. Gracias. ¿Me indican, por favor, si ha iniciado la presentación? Se ve a modo de PowerPoint sin presentación. Un momento, por favor. Se sigue viendo como sin modo de presentación. Ponlo a modo de presentación y luego te va a aparecer. Ahora sí ya. Entonces sí se ve, ¿no? Ya. Perfecto. Bueno, mi nombre es Valerio Velasco, soy alumno de la especialidad en Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas en los Servicios Públicos. Mi trabajo va a tratar acerca de la variación de técnica traductológica para el trabajo con referentes culturales, ejemplos al náhuatl. La traducción de referentes culturales puede presentar distintos escenarios de dificultad cuando el léxico que existe en la lengua meta no describe propiamente alguna realidad cultural de la lengua de partida. Los productos traducidos en estas situaciones pueden variar en su técnica de traducción específica. Me propongo analizar ejemplos de traducción de referentes culturales en 3 textos que involucran el náhuatl, el español y el mazahua, así como definir el tipo de técnica de traducción elegida desde un enfoque funcionalista, teniendo en cuenta la importancia de la cultura en el proceso de traducción, considerando que esta última no es solo un proceso lingüístico, sino también un proceso de mediación cultural que requiere una comprensión profunda de las culturas involucradas. En 1945, Eugene Nida publicó Lingüística y Etnología en los problemas de traducción. Este trabajo se considera un texto fundamental para comprender el papel crucial del contexto cultural en la traducción e inició el estudio de elementos específicos de la cultura como factores clave en la traducción. El enfoque de Nida enfatizó la necesidad de analizar el contexto cultural en el que se utilizan las palabras y frases para garantizar una traducción precisa y eficaz. Yo voy a seguir el concepto de mayoral, de referentes culturales, pero este concepto o este fenómeno al cual alude el concepto no tiene un consenso, entonces voy a hacer un breve repaso de de concepciones similares de otros autores. Alisina y Vinogradov refieren que la palabra realía tiene 2 significados mutuamente relacionados. En primer lugar, así son denominados los objetos de la cultura material y espiritual que son característicos de determinadas comunidades nacionales, etnias, y en segundo lugar, son las palabras que denominan estos objetos. Con el segundo significado es usado como frecuencia otro término, léxico sin equivalencia. Luque dice, culturema es cualquier elemento simbólico específico cultural simple o complejo que corresponda a un objeto, idea, actividad o hecho que sea suficientemente conocido entre los miembros de una sociedad, que tenga valor simbólico y sirva de guía, referencia o modelo de interpretación o acción para los miembros de dicha sociedad. Para Mendoza, las unidades de traducción culturalmente marcadas son realidades intratextuales culturalmente marcadas que pueden consistir en palabras, frases, oraciones y todo tipo de fragmentos textuales de mayor o menor longitud, como párrafos o incluso textos completos, realidades textuales e imágenes, realidades paratextuales, aluden ya sea de forma explícita o implícita a realidades extratextuales culturalmente marcadas que pueden ser tanto realidades concretas, objetos, fenómenos, acontecimientos, como realidades abstractas, conceptos, ideas o situaciones comunicativas. Como vemos, va evolucionando ciertos conceptos para ir incluyendo nociones más extensas o más específicas, pero como tal, al día de hoy, unos dicen culturemas, otros usan el concepto de unidad de traducción culturalmente marcadas, otros realía, otros referentes culturales. Un ejemplo sería, por ejemplo, la traducción de un cuento chino. En un cuento chino, la palabra original para denominar algo que está vendiendo un viejito en un mercado es Yaozi. Entonces, un traductor del español de España elige traducir el Yaozi, que es un elemento gastronómico hecho con masa, relleno de carne y alguna salsa y que puede ser frito,
frito, tostado o hecho al vapor. Eso es muy específico de la cultura china y el traductor al español de España dice empanadillas. El traductor al inglés dice dumplings. Yo, en el caso del náhuatl, puedo elegir usar la palabra tamal, porque el tamal también es un elemento gastronómico hecho con masa, relleno de carne y algún tipo de salsa. Entonces, eso sería, a grandes rasgos, lo que es tener una noción de un referente cultural. Bien, ante la imposibilidad de fijar el concepto mediante definiciones intencionales, se puede recurrir a definiciones extensionales, enumeración, componentes, con categorías abiertas para el caso de la traducción sin intenciones clasificatorias. No se puede comenzar a resolver el problema sin un consenso sobre lo que son estrategias, técnicas, procedimientos, recursos expresivos, unidades de traducción. Esto es una reflexión de Mayoral. Bien, mi conclusión es que acerca de estos elementos en traductología, que como elementos textuales, los referentes culturales, llámense culturemas, realía, unidades de traducción culturalmente marcadas, son todos necesariamente realidades y objetos culturales específicos, pero no todo objeto o realidad cultural representa un reto o problema de traducción. De otra forma, no todo elemento cultural, o sea, todo elemento con una carga determinada per se en un contexto concreto, es un elemento textual que en su trasvase a otro contexto cultural diferente plantea un reto de traducción. O sea, la conceptualización de este problema surge de la traducción. Sin la cuestión de la traducción no existe el problema de la referencia cultural. Esto es evidente, pero pues es una manera de enunciarlo esto. En este sentido, el traductor requiere un profundo conocimiento de ambas culturas para aplicar estrategias y técnicas específicas que resulten en una traducción efectiva. Debe ser un mediador cultural que pueda entender las referencias culturales de la cultura de origen y adaptarlas de manera que sean comprensibles para la cultura meta. Tal trabajo ayuda a evitar que los lectores interpreten incorrectamente las referencias culturales. Esto sería una manera de esquematizar lo que yo estoy pensando en hacer. Es decir, el fenómeno como tal es el contacto lingüístico. Voy a usar una corriente de traductología funcionalista. El objeto general de estudio son los referentes culturales y el objeto específico como tal de mi trabajo son las técnicas de traducción de estos referentes culturales desde una traductología funcionalista en un fenómeno de contacto lingüístico. En cuanto a la traductología funcionalista, voy a hacer uso de la Scopus Theory, que fue propuesta por Vermeer en 1978 y subraya la relevancia de los factores culturales. No se puede describir a la acción translativa como solo una transferencia lingüística, sino que puede considerarse un tipo particular de transferencia cultural. Las modificaciones al transferir del texto fuente al texto meta son apropiadas en contextos específicos. O sea, lo que quiere decir esta traductología funcional es que esta teoría tiene un marco teórico funcional orientado socioculturalmente. En cuanto a la definición de técnica de traducción, voy a seguir a Molina, que la técnica de traducción es un procedimiento de análisis y catalogación del funcionamiento de la equivalencia traductora, con 5 características básicas. Afectan el resultado de la traducción, se catalogan en comparación con el original, se refieren a microunidades textuales, tienen un carácter discursivo y contextual y son funcionales. Este será un primer ejemplo de lo que va a ser mi trabajo, con lo que voy a presentar en la especialidad. Es un haiku hecho por un autor Mazawa. Él originalmente lo pensó en castellano, luego lo tradujo al Mazawa solamente con la intención de observar si podía conservar la métrica y yo hago una traducción al náhuatl. En este caso, mi producto final o mi análisis de mi traducción al náhuatl es que en el caso en el que él usa Ngumundrahna, que quiere decir como casa florida, yo uso Xochimilli, que es en náhuatl como unas flores en sembradío. Y en este caso el análisis de la traducción es una modulación. Este es otro texto publicado por mí en la revista de los escritores Mazahuas, de nuevo girando en torno a un referente cultural Mazahua que quiero traducir al náhuatl, que es un atole agrio. Y bueno, en este caso observo que hay un calco, porque el náhuatl también tiene como tal un léxico para atole agrio, solamente que sí hay especificidades culturales, porque el atole agrio, que por lo menos yo conozco de la Sierra Nororiental de Puebla, no es de maíz morado, no se come exactamente en las mismas fechas, pero como tal el léxico existe. Y otro ejemplo más sería otro texto inédito acerca de un quelite que tiene un nombre propio en Mazahua que se llama Zanreje. Es un quelite acuático y yo, para traducirlo en un texto al náhuatl, elijo hacer una generalización como tal y yo lo traduzco al náhuatl como Aquilit, que significaría quelite de agua. A pesar de que hay textos, incluso como el Códice Florentino del siglo XVI, donde este quelite está identificado y tiene un nombre propio que se llama Amalacot. Pero ese Amalacot, yo en mi experiencia actual con varias
variantes dialectales del náhuatl, veo que no todos conocen esa palabra, ya no existe el nombre propio para ese quelite, ni existe ya como un referente de flora útil acuática. Entonces yo elijo hacer una generalización para dar la idea de que es un quelite de agua, porque no todos los náhuatl contemporáneos conocen el Amalacot. Y bueno, finalmente quiero recalcar que el producto de mi investigación pretende ser presentado como un artículo académico hecho en náhuatl. Entonces yo pretendo hacer toda esta explicación de análisis de las traducciones y propuesta de la identificación en la clasificación de las estrategias de traducción en náhuatl, porque mi intención es hacer del náhuatl un vehículo formal de conocimiento escrito académico. Esta sería una tabla con la presentación. Vemos que hay un referente, en la izquierda está la lengua de origen, están los conceptos de jardín, Ngumundrahna, Ishtreme, Zanre, Kahna, que el primero obviamente es español, los otros 4 son Mazahua, y en la lengua meta están mis propuestas de traducción con su identificación de tipología de acuerdo a Molina en 2006. Esta sería mi bibliografía usada. Y bueno, eso sería todo en cuanto como tal a lo que voy a presentar como trabajo. Y yo creo que las conclusiones generales también pueden dar lugares a trabajos posteriores, porque es posible identificar que entre lenguas originarias hay muchos calcos presentes en el léxico. Esto nos habla de una realidad, de un horizonte cultural compartido. Probablemente es producto, o se podría analizar como producto de que las unidades campesinas de producción familiar comparten un estilo de vida en la Mesoamérica originaria que ha trascendido hasta la época actual, y por eso muchas lenguas originarias comparten mucho léxico, como atole, tamal, nixtamalización, o sea, todas esas referencias culturales de lo que identificaríamos ahora como culturas originarias mexicanas, hablan de un proceso de contacto lingüístico entre lenguas de muy diferentes variedades lingüísticas, pero que nos harían de nuevo reflexionar, bueno, entonces, ¿qué tan problemática es la traducción de ciertos referentes culturales si entre las lenguas originarias hay muchos calcos y más bien las problemáticas son al exterior de las lenguas originarias? O sea, los tecnicismos o los neologismos que existen desde la lengua, el castellano o las lenguas extranjeras. Pero bueno, eso ya serían como reflexiones para trabajos posteriores. Yo realmente solamente llego hasta donde mi propuesta de cuadro. Gracias, Valerio. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Gervasio, adelante, por favor. Ahí voy. Igual, Valerio, pues en primera instancia me parece una temática también muy, muy importante, ¿no? Que va directamente justamente a esta cuestión de la traducción, ¿no? Y que tiene que ver justamente con estas técnicas. Y lo que nos mencionas al último ahorita, justamente engloba o remarca esto lo que pretendes hacer. Y en ese sentido me parece fundamental en lo que tú vas proyectando en ese sentido. Sin embargo, también quiero comentar algunos elementos que vas mencionando dentro de estos aspectos, que en tu resumen igual no retomas o no reflejas, sin embargo, ahorita en la exposición matizas muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero retomar estos elementos. Desde el esquema que tú presentas, ¿no? Es como una copa donde hablas del contacto lingüístico, traductología funcionalista, referentes culturales, técnicas de traducción. Ahí me parece que estos elementos justamente son los que engloban y matizan y direccionan tu trabajo. Por un lado, el contacto lingüístico como fenómeno, estoy muy de acuerdo ahí en el sentido de que vas justamente en este proceso de traducción, cómo van emergiendo algunas situaciones, y justamente a través de estos, cuando hablas de los referentes culturales y lingüísticos que van de la mano justamente, van a ir matizando ciertas cuestiones. Pero acá viene una cuestión muy fundamental, justamente cuando hablamos del contacto lingüístico,
esto nos va a llevar al análisis también de una situación lingüística, ¿no? Es decir, dependiendo de los escenarios específicos desde dónde se matiza o de dónde se produce un acto del habla también, ¿no? Sobre una temática muy específica, porque justamente esos van a marcar estos referentes culturales. Muchas veces en las culturas originarias vamos a converger en algunas cuestiones muy particulares, pero si nos vamos a las situaciones comunicativas, ahí es donde a veces algunas palabras que convergemos van a ir tomando matices muy particulares, ¿no? En ese sentido, por eso me parece fundamental. Y obviamente esto de los actos del habla también van a emerger en esas situaciones. Y eso me lleva a pensar justamente lo que tú estás mencionando cuando hablas de esta cuestión de la traductología funcionalista y lo retomas y mencionas ahí también desde el enfoque comunicativo funcional, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con esto que hago referencia de la situación comunicativa, porque decimos en esta analogía que tú mencionas, ¿cuál es la intención justamente de esta comunicación? Muchas veces las calcas que se da de una lengua a otra van a converger o van a proyectarse hacia diferentes dimensiones dependiendo justamente de esta situación comunicativa y el sentido de la comunicación misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto nos permite retomar y pensar justamente como interrogante, entonces, ¿las funciones comunicativas son universales o las funciones comunicativas son particulares? Cada una de las lenguas y variedades lingüísticas tienen su propia función comunicativa en tanto a un hecho lingüístico particular de proyección desde donde nosotros lo queremos retomar, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece fundamental y creo yo que abona muy bien en este sentido de lo que tú mencionas, ¿no? Entonces, y cuando tú hablas, justamente lo enmarcas como marco teórico, la traductología funcionalista, pero yo diría también eso amarra muy bien y directamente con la cuestión teórica metodológica, ¿no? Porque retomas justamente de esta cuestión funcional de la lengua y esto conlleva a estos elementos culturales, ¿no? Que tomas el referente cultural como objeto general, ¿no? Como tal, porque ese es el matiz a donde tú estás llevando el análisis, ¿no? Y justamente cómo se denomina, y cuando tú hablas me parece fundamental cuando tú dices la problemática o dónde está la problemática, ¿no? Dentro de los referentes culturales o bien desde la cuestión exógena lingüísticamente hablando cuando hablamos o retomamos esta cuestión de los tecnicismos, ¿no? O bien cuando hablamos justamente en esta dimensión de la traducción meramente. Entonces, ahí es donde un referente cultural o el mismo referente cultural en una lengua o en cada una de las variedades de lengua van a emerger muchos sentidos en ciertas situaciones, ¿no? Es decir, podemos partir de un mismo referente, de un mismo... sin embargo, la cuestión de los escenarios y la cuestión de los elementos culturales y lingüísticos propios van a emerger y van a detonar muchas de estas situaciones, ¿no? En tanto como vamos nosotros visualizando y sobre todo cuando tú hablas desde el español, desde el náhuatl y desde el mazahua, justamente me parece que en tu trabajo va a llegar el momento que vas a describir justamente estos fenómenos o estas situaciones que van a ir emergiendo desde estos elementos culturales, ¿no? En ese sentido. Entonces, serían esos mis comentarios y me parece relevante y esperamos justamente yo ver, ¿no? O sea, me interesa ya ahora ver cómo logras concluir y matizar con todos estos elementos que tienen como matiz genérico el contacto lingüístico y cómo van a ir diversificándose hasta
terminar con estos elementos dentro de la traductología, específicamente a partir de estos referentes culturales y lingüísticos, ¿no? Entonces, enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Jaime, adelante, por favor. Sí, tlazohkamati miak, kuali nimitztlahtletnichtia, o perdón, ya me acuerdo del náhuatl, pero muy bien, me parece muy interesante. No, además mi pronunciación está pésima. Pero sí, muy importante, me parece muy interesante lo que propones, y tengo varias observaciones que creo que más que observaciones es como repensar ciertas cositas que has dicho en en el abstract y tanto que lo que nos has mostrado ahorita. Y justo una de las cosas que me preguntaba es, ¿por qué solo decir tamali o tamal? Eso obviamente culturalmente lo entendemos, lo vamos a entender como el tamal, ¿verdad? Como el tamal que conocemos o que se conoce en la cultura náhuatl. Y si vamos a traducir lo que es los dumplings, que no me acuerdo cómo lo tradujiste al español, al náhuatl, pues entonces creo que tendríamos que matizarlo, ¿no? Con algo que indique que en efecto no es un tamal que conocemos en náhuatl. Entonces yo creo que desde ese sentido yo te propondría algo como chontali tamatl, o no sé, chontali tamali, o como sea que se haga, para darle esa connotación. Bueno, esto, digamos, de nuevo, es poner como estas, digamos, no va a ser una traducción literal de concepto a concepto, sino más bien una recreación, ¿verdad? Del objeto que estamos tratando de interpretar a esta lengua meta. Hay que pensarlo bien, digamos, si lo que realmente quieres es mantener, digamos, la pertinencia cultural de lo que es un dumpling digamos, en las culturas, por ejemplo, asiáticas, ¿qué es eso que nos va a dar ese matiz cultural en náhuatl, ¿no? Digo, no tienes que poner chontali, no sé, o algo que quizá nos haga referencia a algo más que nos refiera a dumplings. Y lo otro es que mencionas, por ejemplo, que esto también ya lo platicamos la vez pasada en la sesión, las lenguas indígenas como vehículos de conocimiento. Me parece que en esto estamos de acuerdo. Obviamente las lenguas han sido vehículos de conocimientos, digamos, las lenguas indígenas que hay en México, y lo sabemos pues porque hay evidencias, ¿no? Hay evidencias de desarrollo tecnológico, de desarrollo, ¿verdad?, de ciencia en las culturas que preceden a la llegada de los españoles. Entonces, aquí viene una sugerencia de por qué no repensar, por ejemplo, esto de Atlkili, obviamente, quizá a lo mejor Kili y Atl es agua, Kelite, ¿verdad? Es claro, pero ¿por qué no retomar el concepto de Amalakot, que dijiste, que dices que este es un concepto ya, digamos, que históricamente ya hubo un registro. Entonces, si vamos mira, y te lo pongo, por ejemplo, te pongo un ejemplo en español. En español, la ciencia se complica para los que no estudian esa ciencia, ¿verdad? Entonces, si lo que queremos es retomar a las lenguas indígenas como vehículos para descripción o para hacer ciencia, ¿por qué no retomar ese concepto que ya existe? Y darle el trabajo a la gente, que investiguen, que darles un diccionario, que se pongan Este es un trabajo, de nuevo, que a lo mejor no es para todos. Y a lo mejor la poesía, a lo mejor el arte, a lo mejor estas cositas que estamos traduciendo o que estamos retrabajando, no va a ser para todo el mundo. Que de nuevo, aquí bien, es una pregunta, pero también es un debate, porque tú lo que estás proponiendo es ser funcional, ¿verdad? Pero a la vez propones como esta cuestión de retomar las lenguas indígenas como vehículos para describir ciencia, para hacer ciencia. Entonces, pero si queremos simplificar
las lenguas para poder hacerlas funcionales y que todo el mundo entienda, no es cómo funciona o cómo ha funcionado en las lenguas del mundo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo más bien te invito como a reflexionar en esto y de a lo mejor traer a colación estos conceptos que históricamente se han olvidado y pero que ya están registrados y que a lo mejor eran justamente registros que tenían que ver con una pertinencia más de tipo científica, más de tipo técnica, más de tipo, no sé, el ámbito que sea, ¿verdad? Para retomarlas y con esto, ¿a qué contribuyes? Pues contribuyes a que estás obviamente haciendo filología, ¿verdad? Por un lado, porque estás trayendo a colación estos términos que ya existían, que ya a lo mejor la gente ya se olvidó, pero además estás haciendo revitalización lingüística, ¿verdad? Que eso no está mal. Digo, lo que tú propones está bien, es relexificar la lengua, ¿verdad? Inventar estos conceptos o recrear los conceptos que de nuevo son opciones. Entonces aquí la una cosa con la otra no creo que vaya peleada, ¿sí me entiendes? O si incluso quizá proponer las dos cosas, no sé. Eso como que algo para que reflexiones y bueno, un poco también, bueno, y más bien esto es una pregunta y tengo esa curiosidad. ¿Tú hablas Mazahua? Y bueno, y lo pregunto porque, o sea, como en estos conceptos, en este haiku que mostraste, es justamente eso, ¿ah? O sea, digo, a lo mejor se puede trabajar el haiku directamente con el autor y trabajarlo como desde una manera más hermenéutica. Digamos, estos conceptos de nuevo de que sí se entiende, no se entiende, de nuevo, hay equivalentes que puedan ser propios del náhuatl o de estos conceptos al náhuatl o meramente como se hayan usado antes o como la gente lo entiende o si estas recreaciones o estas propuestas que tú traes son propuestas que podrían ser más accesibles. Bueno, desde la perspectiva funcional puede que sí, pero si lo pensamos como en términos de nuevo, de creación de léxico o de reinvención de léxico, hasta qué punto esto se vuelve, digamos, cotidiano y hasta qué punto, digamos, la frecuencia es justamente lo que va a dar quizá pie a que ya sea que se use o ya sea que se olvide, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, no hay los indicios para esto, pues ni es lo uno ni es lo otro. Entonces, de nuevo, son como invitaciones a que reflexiones en esto que estás proponiendo, que me parece muy importante, pero también está la otra parte que puedes hacer. Y respecto al contacto de lenguas, el contacto de lenguas en Mesoamérica se ha dado desde la época precolonial, o sea, de eso no hay duda. Y te voy a mandar un artículo por si no lo conoces. Hay un artículo de Lyle Campbell, Terry Kaufman y Tom Smith, que es justamente se llama Mesoamérica como área lingüística. Creo que está en inglés. ¿Tú lees inglés? Bueno, no sé, pero lo podemos incluso platicar si quieres. Es un artículo que habla justamente de esta interacción cultural lingüística que había antes de la llegada de los españoles. Y obviamente aquí vas a encontrar tanto muchos calcos, por ejemplo, de conceptos, ¿verdad? De ciertos conceptos que fueron usados en todo el área de Mesoamérica, pero van a haber a lo mejor otros que no. Entonces, aquí un poco lo que quiero decirte es, mira, digamos, hay un concepto en el náhuatl, ¿no? Que es amalacotl, ¿no? Que ¿cómo sabemos que este concepto fue originalmente el nombre que los náhuatl le pusieron a esta hierba? ¿Será que será que no fue ya desde entonces un concepto que se copió, no sé, del Mazahua o de otra lengua? ¿No? Entonces, como que de nuevo, esto es, claro, hacer un poco de historiografía, hacer un poco de
historiografía de la traducción, pero creo que tendría sentido, y sobre todo por lo que propones, que es o sea, tú vas a hacer un artículo académico, entonces como que si indagas un poco más en este tipo de, digamos, de cuestiones que no se ha trabajado, de nuevo, ya lo comentábamos la sesión pasada, entonces creo que vas a tener como resultado un trabajo que va a ser académico, que va a informar de la, digamos, de la traducción, pero que también va a informar de la historia de la traducción y que estás haciendo traductología, ¿no? Entonces, creo que sería un trabajo que realmente sería muy completo desde mi punto de vista, pero sí, o sea, no te cierres como a verlo solamente lo funcional y punto, ¿no? Sino como que digamos, estas otras formas o alternativas que tienes para poder, digamos, abordar el tema. Eso sería como mi comentario principal. Gracias, doctor. Agradecemos a los doctores por sus comentarios y a Valerio por su presentación. Agradecemos la presentación de todos los estudiantes y también su asistencia a este 8º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Le reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Gracias a todos.